Ahora vamos a presentar la parte de las aplicaciones en minería. Hasta esta parte se ha desarrollado en lo que corresponde a este módulo todos los elementos necesarios para la aplicación de la norma PMBOK. Durante el desarrollo de cada una de las partes que componen esta norma, se han desarrollado los aspectos relacionados a las informaciones y documentos necesarios para elaborar un proceso que considera la norma, utilizando las herramientas y técnicas que requieren en cada caso. Esta vez, en esta parte final, voy a presentar la aplicación de cada uno de esos procesos para un proyecto de inversión en minería. Para la primera parte de gestión de la integración de proyectos, es bueno considerar de que la norma PMBOK considera secuencias en el proceso de la implementación de un proyecto de inversión que será orientado, en este caso, al sector de la industria minera. Tiene la parte inicial, que es el inicio, que corresponde a desarrollar el acta de constitución del proyecto, el documento base, en todo caso, de la constitución del proyecto. Luego viene la etapa de la planificación, que es desarrollar el plan de gestión del proyecto. En esta parte de la gestión del plan de proyecto se desarrollarán una serie de documentos de carácter técnico, se desarrollarán planes y programas de forma que esté totalmente dimensionado, totalmente definido en cuanto se refiere a los recursos, determinados los costos, etc., para enseguida entrar a la parte de la ejecución. Y la parte de ejecución corresponde naturalmente a realizar en la práctica lo planeado. Y en esta parte de la ejecución será necesario considerar la dirección y gestión de la ejecución del proyecto, como podemos observar en esta presentación a través de esta figura. Cuando se realiza el proceso de ejecución viene la supervisión, o en todo caso se puede llamar seguimiento y control. La parte de seguimiento y control corresponde a monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Realizar control integrado de los cambios que pueden suceder cuando se determina desvíos en relación a lo planeado y ejecutado. En esta parte es necesario utilizar los reportes de estado. Podrá haber minutas de reunión, cambios solicitados, etc., como documentos que podrán testificar lo acompañado, lo monitorizado y las medidas correctivas tomadas para poder intentar de que el proyecto se ejecute como lo previsto. Finalmente tenemos la etapa de cierre. En un proyecto minero estaríamos hablando del cierre de minas, ¿no?, que tendrá un plan de cierre, tendrá un informe, un documento que podrá mostrar de qué manera es que vamos a realizar el cierre de minas. Todo este proceso de inicio a cierre en el proyecto requieren a la gestión adecuada del proyecto, documentos, informaciones, ¿no?, de entrada, requiere herramientas y técnicas para poder procesarla y finalmente tendremos los resultados correspondientes. Esto es un poco en términos generales que se puede observar en un proyecto minero. Por ejemplo, aquí la constitución del proyecto minero, que sería el correspondiente al acta, uno de los documentos que constituyen esta parte considerada por la norma, naturalmente para poder constituir una empresa, para poder legalizar un proyecto, inicialmente será necesario determinar un acta de fundación de la empresa, donde aparecen
las personas que van a integrar el proyecto, donde aparece ya la nominación de la persona responsable, del directorio, por ejemplo. Aparece algunas restricciones relativamente o relacionados con la parte de las acciones, por ejemplo. Aparece qué tipo de actividad se va a realizar y se puede inclusive determinar más o menos el tipo de proyecto minero, si será del nivel de pequeña minería, mediana minería o gran minería. Y otro documento legal que permite constituir legalmente el proyecto minero es relacionado, por ejemplo, a la autorización, en este caso, del derecho minero, que corresponde, aquí podemos observar el procedimiento ordinario minero que se considera en la legislación peruana. Se realiza un petitorio minero, ¿no? Aquí podemos observar la secuencia de cómo se realiza este proceso, y quien va a realizar el petitorio minero será en este caso el empresario. Aquí es necesario que el empresario acompañe una evaluación del proyecto, evaluación del área, evaluación de prefactibilidad para realizar, digamos, el petitorio que aquí está marcado con el número 1. Luego pasa a catastro para la graficación del área correspondiente del petitorio que se ha planteado. Enseguida pasa a la oficina de concesiones mineras para su evaluación y luego del proceso de evaluación habrá un dictamen técnico y un dictamen legal. Finalmente será realizada la publicación de avisos a través de diarios oficiales, como por ejemplo en el caso peruano sería el diario El Peruano. Luego aparece otra etapa a nivel de la oficina de concesiones mineras, que también entra al proceso de evaluación para obtener la parte del dictamen técnico y legal. Luego de la evaluación en la oficina de concesiones mineras pasa al presidente institucional para la emisión del título de concesión, que sería el paso 6. A partir de ahí será realizada nuevamente la publicación del título, en este caso en el diario correspondiente, y realizar el registro en SUNAR. Tenemos aquí ya, en todo caso, la concesión registrada. Por lo tanto, de esta forma, en un proyecto minero podremos realizar la constitución del proyecto minero desde la parte de la institución tutelar, en este caso el Ministerio de Energía y Minas. Un ejemplo del catastro minero que se puede observar, tenemos aquí las coordenadas correspondientes en planta, latitud, longitud. Lo que normalmente se maneja son las coordenadas UTM, y como ejemplo podemos ver, por ejemplo, de este derecho minero, que tiene un área que está indicado aquí de rojo, de la forma que está definido exactamente a través de 4 puntos, en este caso con referencia a las coordenadas UTM. Tenemos un ejemplo de título de concesión minera. Existe aquí un certificado, ¿no?, expedido por el sector de energía y minas, ¿no?, donde se otorga, ¿no?, el título de concesión minera, ¿no?, luego de haberse realizado el proceso o el procedimiento indicado anteriormente. La declaración del proceso de la producción en proyectos mineros. Esta declaración del proceso de la producción en proyectos mineros podemos ver considerando varias etapas. Como se sabe, tiene que existir la etapa de la exploración. Pueden existir pedidos exclusivamente para este fin. Luego viene la etapa del desarrollo y finalmente la producción propiamente. Y en esta parte de la producción nosotros obtendremos el producto, en este caso el mineral de cabeza, y pasará a la otra etapa siguiente, que será el proceso de tratamiento mineralúrgico y el proceso de tratamiento metalúrgico. Claro, en cada una de las partes existen procedimientos. En cuanto a exploración, por ejemplo, podemos ver relacionado a la ocurrencia del depósito mineral,
la demanda de materiales, será importante saber la parte de la sección de ambiente de exploración que podrá ser realizado utilizando diferentes técnicas que son y usados actualmente. En la parte de desarrollo será necesario desarrollar y luego preparar también el cuerpo, el depósito mineral y finalmente entrar a la parte de explotación propiamente y procesarla para obtener el producto correspondiente. Un ejemplo de planeamiento estratégico y operacional. Sabemos de que para poder realizar las operaciones de trabajos mineros es necesario realizar este tipo de trabajo. Cuando hablamos de planeamiento, estamos hablando de todos los procedimientos técnicos necesarios de manera que nos permitan explotar, aprovechar el recurso mineral de la mejor manera posible y lógicamente considerando los medios de seguridad, los aspectos de protección ambiental y también ahora se habla la parte de la responsabilidad social. Por tanto, el planeamiento forma parte de las funciones de gestión. Aquí podemos observar de que como el primer paso de las funciones de la gestión de un proyecto minero está la parte del planeamiento. Luego es necesario que exista una organización empresarial. Una vez que está constituida la organización, pasamos a implementar las actividades consideradas en el planeamiento y finalmente cuando se realiza la ejecución tendremos el control de las operaciones, el control de los resultados para poder comparar si existen desvíos o no entre lo planeado y lo controlado. Y si detectamos desvíos negativos, no procederíamos a realizar la aplicación de las medidas correctivas con la finalidad de obtener la mejora o mejoría continua, con la finalidad de optimizar nuestra producción, con la finalidad de finalmente reducir nuestros costos. Aquí en la parte de planeamiento existen normalmente en operaciones mineras dos tipos de planeamiento: planeamiento estratégico y planeamiento operacional, o puede llamarse también planeamiento a largo plazo y planeamiento a corto plazo. Aquí en la parte estratégica, por ejemplo, podemos observar de que se habla a largo plazo, se habla de que en la parte estratégica será correspondiente a la gestión de la estructura orgánica superior. Aquí será necesario definir cuáles son la misión, la visión, objetivos, metas en cuanto se refiere a nuestro proyecto. Y en la parte operacional estamos hablando de planeamiento a corto y mediano plazo. Corto plazo podemos estar hablando hasta planeamiento diario, planeamiento semanal, planeamiento mensual. Y cuando hablamos de planeamiento a mediano plazo estaremos hablando de 1 año, 2, 3, hasta 5 años. Esta parte corresponde a la gestión de propiamente las operaciones del proyecto minero y aquí es que se podrán detallar las acciones a que queremos arribar en cuanto se refiere a las misiones, objetivos, metas trazadas a largo plazo. Un ejemplo de características del concentrado, por ejemplo, del producto final que podríamos ver, puede ser este, que es el concentrado de estaño. Tenemos el mineral de cabeza, que se va a tratar esta cantidad, por ejemplo, 827.500 toneladas de denominado, digamos, ore of run, quiere decir que mineral de cabeza. Esta cantidad de mineral es el producto en la etapa de la explotación de minas, que tiene ciertas características, que tiene una ley de 5.2% de ley, tiene concentrados gravimétricos en una cantidad de 52.960, ley del concentrado de estaño, en este caso 65%, inicialmente el mineral de cabeza tenía 5.2%, aplicando un proceso gravimétrico vamos a obtener 65%. Los finos en concentrados gravimétricos tenemos esta cantidad
tenemos algunos detalles de costos de transporte que resultan ser $47 por tonelada y el costo total, considerando la cantidad total producida, tenemos aquí una cantidad de prácticamente próximo a $2,5 millones. Bien, aquí hay otro ejemplo de características del mineral de cabeza, en este caso de bauxita. Esto está relacionado con la empresa de Bauxites de Angola S.A. Bueno, yo me he tomado la libertad de poner este ejemplo. Hace parte de una consultoría que actualmente venimos realizando para la explotación de bauxites en la zona de Guinea-Bissau, en África. Aquí podemos ver la tabla de las características del mineral de cabeza, considerando en este caso trióxido de aluminio. Teniendo en consideración si tenemos, digamos, si consideramos como ley de corte mayor de 25%, 30%, 33%, etcétera, hasta 40%, ¿cuál es el volumen que existe en estos dos yacimientos? En la parte inferior podemos ver, estoy indicando que tenemos dividido este yacimiento denominado EVA, bueno, aquí ha habido un salto de las letras, EVA Este y EVA Oeste. En ambos casos, en estos dos yacimientos que fueron realizados muchísimos sondajes con una malla de 100 por 100 metros aquí y en este otro de EVA Oeste de 200 metros por 200 metros. Se ha realizado un modelamiento de estos cuerpos mineralizados utilizando el programa DataMine con la técnica conocida que es el modelo de bloques. Y finalmente hemos determinado este volumen que está expresado en metros cúbicos, en toneladas, que naturalmente resulta de la multiplicación con la densidad del material, la densidad in situ, y aquí tenemos las leyes medias, 35, 36, en fin, tal. O sea, para cuando se habla mayor de 25%, toma todos los bloques que se encuentran en estos dos cuerpos con una ley mayor a 25% y las leyes medias van dando aquí. Podemos observar también que en este depósito existen óxido de fierro, que es un elemento, digamos, preocupante para el proceso metalúrgico. Tenemos la dióxido de silicio también, que es otro elemento que se tiene que tomar en cuenta en la parte del tratamiento mineralúrgico. Y aquí tenemos la relación entre dióxido de aluminio y sílice. Aquí aparecen 9.82, 10, etc. Lógicamente, para un proceso Bayer, por ejemplo, es necesario que la ley o la relación radio entre aluminio y sílice sea mayor que 10. En este caso, casi en este yacimiento estamos en el límite y se recomendaría, si es necesario, utilizar, por ejemplo, el método de la técnica de Bayer. Tenemos aquí también la relación entre aluminio y fierro, casi, digamos, a 50% entre aluminio y fierro. Este es un ejemplo de las características del mineral de cabeza de bauxita. Otro ejemplo del control, en este caso control de producción, ¿no? Podemos observar aquí tenemos el responsable, que es la gerencia de producción. Tenemos una referencia base, normalmente esto consideramos a través del resultado experimental de otros trabajos anteriores en la propia mina o en el propio proyecto, que será el resultado medio del trabajo realizado en condiciones adecuadas, condiciones óptimas que se pueda considerar en el proyecto o en la mina. Y esto servirá como referencia para poder nosotros comparar si estamos yendo bien o no estamos yendo bien. Aquí está la escala aquí adecuada para poder determinar la cantidad de toneladas por hora. Podemos observar en el mes de enero, en el mes de febrero, son las mediciones periódicas que se van realizando en el mes de marzo, abril, mayo y junio, y podemos observar que a comparación de la base, no la referencia, el estándar que podríamos decir, entre comillas naturalmente, estándar interno del proyecto, que
nuestra producción anda de una forma más o menos igual o superior a esta base de comparación. ¿Qué podemos decir entonces con esta representación gráfica de las mediciones realizadas sobre el resultado de la ejecución del proyecto? Podemos decir que estamos en la parte positiva. Quiere decir que no estamos mal, estamos bien. Y cuando hay la tendencia a subir gradualmente, naturalmente está dentro del concepto de la mejoría continua. Se decía de que no hay nada que no se pueda mejorar. Todo es posible mejorar, cada vez analizando, mejorando, refinando, tomando valores, parámetros más adecuados, etc. Otro ejemplo de control de producción y acciones correctivas. Podemos observar en este caso, por ejemplo, toneladas métricas húmedas en función al tiempo. Este es un ejemplo tomado de la compañía minera Raura S.A. Tenemos aquí la real de contrata, real de la compañía, producción total y lo planeado. Lo planeado viene por aquí y podemos observar que los resultados que se obtienen en algunos casos están igual, en algunos otros casos resultan ser relativamente inferiores. Esto está indicando si tenemos resultados que son ligeramente inferiores, será una preocupación en los gestores de este proyecto, los que conducen las operaciones correspondientes, de manera que será necesario tomar las acciones, las medidas correctivas para poder mejorar, para poder optimizar, para poder ver qué parte está fallando, por qué el resultado no está bien. Y si no está bien, bueno, tomar, corregir y intentar en conseguir el estándar. Mejorar, intentar mejorar continuamente el resultado de la producción.